And that we're not gonna fall. I wanna stay together, but it is now or never. And girl, you make the call, making me fall crazy in love. And the truth will not provide anything that we have said. Baby, can we survive? Buenas noches, queridos amigos, de nuevo con ustedes en este tiempo presente, muy bien acompañada, como es uso y costumbre, por mis compañeras Albertine Orleans. Hola, muy buenas le voy a noches. preguntar, Perdón. ¿qué tal ha ido la semana, Albertine? ¿Alguna novedad? Pues me ha ido estupendamente, y yo, para variar, quería comentar que presentaremos en este mes una antología poética que se llama Hombres 88 en el Museo Poeta Domingo Rivero. Ha sido una recopilación de poetas actuales canarios, en la que ha tenido mucho que ver nuestra compi Margarita Otero, porque ha hecho un trabajo maravilloso recopilando, y bueno, que AOC está muy contento. Y nosotras también, porque AOC un poco somos todas. Margarita Otero Sollozo, sé que viene de una guardia de muchas horas, cansadita, pero aquí al pie del cañón. Pues sí, he tenido unos días ajetreados en el hospital, en urgencias. Casi siempre en esta época está ajetreada la cosa. Sí, los puentitos son malísimos para las urgencias, ¿verdad? Y el invierno, que aún no ha llegado, pero casi. Pero está enseñando, enseñando la patita ya. Bueno, pues para esta noche hemos preparado dos temas candentes de actualidad, pero uno de ellos, el primero, es algo que yo creo que tenemos todos muchas dudas, porque oímos hablar de ellos, pero no sabemos exactamente qué es. Los productos ecológicos, la alimentación orgánica, hay muchos términos que son sinónimos, pero no sabemos si lo son o no exactamente. ¿Qué ocurre con la alimentación ecológica? ¿Es conveniente para nuestra salud? ¿Tiene algún pro, algún contra? Y para tener una alimentación ecológica hay que tener antes una producción ecológica, lógicamente. De este tema sé que hay alguien que va a hablar con una soltura increíble, y es Albertine, porque ella se dedica precisamente a la producción de alimentos orgánicos. Pero es que además hay una anécdota muy, muy graciosa, que un día que nos trajo huevos a las amigas, nos contó de su gallinita, y casi que les puso un cariño que digo, ya no voy a comer pollo nunca más. Pero es que además esas gallinitas tienen unos galanes, unos gallos con unos nombres graciosísimos, que se lo paso a ella para que nos lo cuente. Bueno. Es que esa anécdota es muy graciosa, Albertine. Bueno, la historia es la siguiente, que tenemos arriba en la cumbre aquí de Gran Canaria, tenemos un terrenito, y hemos intentado recuperar lo que es la gallina canaria, la gallina autóctona, que es así como más de colorines, no es la típica marrón que es la ponedora, y pues sacar esa raza. Los huevos no son marrones, son más bien blanquitos o color crema, digamos, y son riquísimos. Son riquísimos. Entonces son buenísimos, ¿por qué? Porque respetamos, esto tiene ya que ver con el tema de lo que es la ecología o de los productos orgánicos. ¿Qué pasa con estos huevos? Pues con estos huevos respetamos el ciclo biológico de los animales. Entonces las gallinas normalmente, cuando están en periodo de muda, dejan de poner, porque tienen que coger toda su fuerza, evidentemente, para crear esas nuevas plumitas y tal, y también cuando se ponen cluecas. ¿Qué es cuando se ponen cluecas? Pues como si estuvieran embarazadas, porque ellas están durante más de 20 días como con una especie de fiebre, y en sus nidos empollan los huevitos para que salgan los futuros pollitos. Es decir, están todo el día ahí, todas así como erizadas encima del nido, y se pasan hasta 3 y 4 días sin levantarse, calentando los huevos, y luego salen, comen y hacen sus necesidades, porque ellas son muy limpias, y luego vuelven otra vez a
a lo que es al nido para seguir incubando los pollitos. Y la anécdota que cuenta aquí, que ya me estoy pasando, la anécdota que cuenta Ina es que yo les contaba que tenemos una serie de gallos con las gallinas, que son unas 50, pero no podemos tener muchos porque si no entre ellos se pelean. Y les contaba cómo es el gallo. El gallo es un caballero, un gallo que se precie, es un gallo que cuida de sus gallinas, que les busca los lugares para comer, que hasta que ellas no terminan de comer, él no come, y normalmente lo que está es vigilando por si hay posibles depredadores. En este caso en la cumbre tenemos halcones, cernícalos y por supuesto aguiluchos, ¿no? Entonces el gallo no solamente protege a la gallina, la avisa en caso de algún depredador con un cloclío que yo no sé imitar, pero con un cloclío determinado. No te lo íbamos a pedir tampoco tanto, ¿eh? Ay, por favor, perdón. Y bueno, y otra de las cosas que también hace el gallo, que es súper caballero, le busca a la gallina el lugar donde ella pueda poner los huevos para luego ser incubado, un lugar protegido. Entonces, bueno, envidiable y un ejemplo a seguir por muchos caballeros, efectivamente, de dos patas también. Con ver esas gallinas encerradas, claro, y encendiéndoles la luz para que pongan más día y huevo noche. El día, etcétera. Bueno, yo lo único que puedo certificar es que los huevos de las gallinas de Albertine tienen un color fabuloso y un sabor estupendo. Claro. Y eso que yo hoy voy a ir un poco en contra de los productos ecológicos. Yo les voy a contar algo. Los productos ecológicos yo creo que existían cuando éramos pequeñas nosotras, porque yo recuerdo que a mis abuelos les traían una mantequilla de campo envuelta en una hoja. En hojas de ñamera. En hojas de ñamera, que tenía un color y un aroma especial y por supuesto el sabor. Los huevos de antes eran riquísimos, las tortillas sabían realmente a tortilla. También pues la leche como contabas tú el otro día por otro tema, Albertine, que se iba a donde habían cabras y te daban la leche recién ordeñada. Ay, sí. Todas las cosas tenían mejor color, mejor sabor y el aroma también era distinto. Irme a la calle con la mitad de un tomate y un poquito de sal nada más. Era ¿Cómo riquísimo. Sabía ese tomate? O el pan con mantequilla y azúcar, en fin, eran cosas muy sencillas pero que eran deliciosas. O por lo menos las recordamos con esa memoria retrospectiva hacia la infancia, que todo parece que fue mejor. Pero bueno, centrándonos en el tema que hoy nos atañe, los productos ecológicos son ecológicos realmente porque tienen una serie de características, ¿no? O sea, en su producción, Albertine ahora lo confirmará y lo enriquecerá con sus palabras, ¿no? Pues no tienen pesticidas ni plaguicidas, plaguicidas se llama, ¿verdad? Abonos químicos. O sea, abonos químicos, o sea, el compost es lo que se suele utilizar, no son transgénicos, no se utilizan hormonas para los animales, para las vacas. No se les dan antibióticos. No se les dan antibióticos ni estimulantes para el crecimiento, en fin, todo en ese sentido son ventajas aparentemente. Efectivamente, el aspecto a veces es más feo, porque como no están tratadas, pues no son todas parejas, no son todas iguales las manzanas, ni las zanahorias, a veces son bastante feuchas de vista, pero son más sabrosas y son sobre todo más nutritivas y más sanas. Eso es lo que parece, aunque parece ser que Margarita tiene otra opinión diferente y como ella trabaja en el gremio que sabemos que trabaja, que es la enfermería, nos puede informar también. ¿De qué tienes en contra de esa...? No es que tenga una opinión diferente, es que como sabía que Albertine tiene su huerto ecológico y nos iba a hablar muchas de sus bondades, y estoy casi segura que su huerto tiene todas esas bondades, me puse un poquito más a investigar, porque siempre he tenido mis dudas, dado que pagamos mucho más por esos productos, y tenía interés en saber cómo los certifican, hasta qué punto todas esas afirmaciones que nos venden son o no son verdad, porque siempre está el timo y el interés económico detrás de cualquier cosa. Y nuestras dudas. Exactamente. Entonces, bueno, pues lo que he leído yo al respecto, y le quiero preguntar a Albertine, o sea, yo no lo afirmo, sino le pregunto a alguien que es experta al respecto, al menos ella podrá hablar de su huerto. Lo que he leído es que la agricultura ecológica y la ganadería ecológica sí permite, por ejemplo, el darle antibióticos a los animales. He leído que no usan pesticidas químicos, pero sí usan azufre, que lo consideran que es más ecológico, pero que a la vez es muchísimo más tóxico para el organismo y que al final es más perjudicial.
Entonces, las conclusiones de algunas organizaciones, organismos que han estado analizando estos productos, llegan a afirmar que no solamente no son mejores, sino que son peores y pagamos 3 veces más. Y nos cuesta encontrarlos a veces también. Cuesta encontrarlos. Es verdad que tienen distinto color, que tienen distinto sabor, pero afirman estas organizaciones, no yo, porque yo lo desconozco, que al ser producciones más pequeñas, familiares, etcétera, primero que no hay suficiente producción, entonces muchas veces se da a certificar cosas que no lo son, que no son ecológicas de verdad, está la falsedad tras el producto, y que en esas certificaciones no se están verificando, pues, por ejemplo, nivel de tóxicos como azufre, etcétera, que son muy perjudiciales para la salud. Hombre, que dice que es como el arsénico. Yo eso sé que a nivel europeo sí hay unas etiquetas que tienen que certificar. No sé cómo lo tenemos el tema en también Canarias aquí, en concreto. También aquí en España existe a nivel nacional y a nivel de nuestras islas. Sí, existen esas etiquetas. Sí que es verdad lo que dice Margarita, vamos a ver, es como en todo lo que hablemos, ¿no? Todo lo que hablemos, por desgracia, existe la picaresca y por desgracia, cuando surge el boom de los productos ecológicos, pues entonces se da por ecológico muchísimas cosas que no lo son. Eso es cierto, pero es que pasa en todos los ámbitos de la existencia humana. En medicina hay fraude, en derecho hay fraude, es decir, en todos lados hay fraude. Y es verdad que personalmente yo considero, no estoy lo suficientemente informada, pero considero que esas cosas no se persiguen lo suficiente, que se deberían perseguir más, que se deberían investigar más, porque no hay derecho, evidentemente, a que existan esas cosas, en tanto en cuanto, como ha apuntado Margarita, muchas veces todos los productos ecológicos suelen ser más caros. Suelen ser más caros, ¿por qué? Porque no son monocultivos. Un monocultivo es un cultivo de no sé cuántas hectáreas, de un solo tipo de yo qué sé, todo tomate, todo pimiento, todo pepino, no sé. Entonces, claro, esos monocultivos, evidentemente tratados con herbicidas que son venenosos para la tierra, tratados con los insecticidas, tratados con abonos químicos, bien, como tú bien dices, como fuerzan a la planta, fuerzan los procesos de crecimiento y los ponen en unas temperaturitas determinadas, entonces todos salen, bueno, los que llegan a nosotros son bonitos, pero ahí también salen algunas todas chamuscadas, porque siempre en la planta pues algunos y algunos con unas formas curiosísimas, a veces, ¿verdad? Yo tengo del plantío de papas que cogí este fin de semana, porque hubo que cogerlas antes, porque con la lluvia si se quedan en tierra se pudren. Tengo una papita, ya les enviaré la foto en forma de corazón más mona. Ay, una vez encontré una y le hice fotos en Facebook y todo. Me enviaron el otro día una así. Voy a freír una papa, pero antes te la entrego. No, te entrego mi corazón antes de que me lo frías. Mi corazón de patata, ¿no? Efectivamente. Entonces sí que es verdad que con el monocultivo pues se abarata muchísimo los costes, ¿no? Pero, y sí que es verdad todo el fraude que hay. No obstante, yo con mi agricultura y mi pequeña producción de andar por casa, que solo consumimos en el ámbito familiar, y si me sobra, pues suelo regalar a las amigas, pues eso, los huevitos que ustedes han nombrado. Yo, a pesar de todo eso, defiendo el cultivo ecológico. Lo defiendo porque considero que tenemos ya que empezar a parar de envenenarnos, tenemos ya que empezar a parar de envenenar el planeta, la tierra, y de privar a las futuras generaciones de muchísimas cosas, como es entre ellos la salud. Es que es una cadena, Albertine, porque si el producto que come el animal, que también luego consumimos los que no somos vegetarianos, claro, los vegetales los tomamos directamente, ¿no? Los cereales, las hortalizas, las legumbres, la fruta, pero también se alimenta de la hierba y de algunos de estos productos animales que luego consumimos como carne, con lo cual es doblemente peligroso. Y si se utiliza como abono los excrementos de esos animales, ya también contienen esos productos, con lo cual es un ciclo que como que nunca se acaba, ¿no? Sí, por ejemplo, por no tener abonos animales con la misma frecuencia con que se tenía antes, pues tenemos déficits de magnesio, por ejemplo. Efectivamente. Sí, pero lo que quería decir que he averiguado es que, por ejemplo, en las etiquetas, cuando ponen contiene sulfitos, es que la cantidad de azufre es de más de 10 miligramos, por lo visto, cada 100. Entonces, ¿cuánto es peligroso?
A partir de... Eso ya es una dosis muy elevada. Sí, ya a partir de eso, el vino, por ejemplo, que muchos de ellos dicen contiene sulfitos, es porque las uvas las llenan repletamente de azufre y de productos que contienen esas sustancias, ¿no? Entonces, yo lo que le diría a los espectadores es que no se crean que todos los productos ecológicos que van a encontrar en el supermercado a lo mejor tienen la calidad que se esperan, incluso algunos de ellos, según estas organizaciones, pueden ser perjudiciales, pero que mirasen lo que contiene, porque están obligados, por ejemplo, a poner eso, que contiene sulfitos en caso de que el azufre supere unos niveles, ¿no? Y también instaría a todos los organismos que tienen que revisar estos productos que hagan una investigación más seria para que se evite ese fraude de que los compradores paguemos el triple por algo que al final no nos va a sentar bien. Claro, porque generalmente esos productos los adquieren bien personas que son acérrimas a este tipo de vida sana, etcétera, etcétera, pero también muchas personas que están enfermas, porque yo recuerdo un familiar que ha tenido problemas de riñón y que entonces adquiría todos los productos ecológicos para mejorar su salud. Imagínate si realmente lo que está adquiriendo no es lo que tiene que tomar, es un perjuicio doble. De todas formas, no queremos alarmar con esto para nada, ¿verdad? Porque para nada. Es un sistema sostenible, protege el entorno, claro, la tierra, protege los ecosistemas. Los ecosistemas, bueno, pues lo que llamamos la bioética. Uno de los críticos decía que era muy beneficioso para el medio ambiente, pero muy perjudicial para el ser humano. Claro, pero yo aquí vamos a encontrar posturas como tengo que decir una cosa a todos esos críticos. ¿Por qué se permite que nosotros consumamos todo el tipo de carne, pescado, etcétera, que se les da un sello de sanidad con toda la química que tienen? Está ya, por ejemplo, las hormonas. Está prohibido. Pero se siguen haciendo pesticidas. Es decir, yo también lo que quiero aquí aclarar y lo que quiero decir, por la cuenta que a mí me trae, que sí, que estamos de acuerdo con el tema de lo que hablabas de los sulfitos y todo lo que tú quieras, pero señores, investiguen la otra parte. ¿Por qué siguen permitiendo que las multinacionales, no voy a decir nombres, todos las conocemos, sigan vendiendo esos pesticidas? ¿Por qué a la hora de una agricultura determinada, las mismas comunidades autónomas, el gobierno no ayuda a que estas historias cambien? Porque estamos hablando de, aparte de los fraudes y todo lo que quieras, que eso no es solamente la ecología es mucho más que eso, es una forma de vida, es un sentido de protección de la naturaleza, y evidentemente, como en todo, hay detractores. ¿Pero detractores a qué nivel, señores? Detractores por intereses creados. Es que aquí estamos hablando se mezcla con el tema de la economía. Claro, y cuando mezclamos la economía con la iglesia hemos topado, ¿verdad? Efectivamente. Porque cuando se le toca el bolsillo a determinadas empresas con mucho poder, etcétera, etcétera, pues es muy difícil a veces la lucha contra ella. Hombre, lo que pretendemos los consumidores, y yo me pongo ahora en el lugar de cualquiera de nuestros telespectadores que están en casa escuchándonos, es que lo que nos ofrezcan, tanto si es ecológico como si es con producciones masivas y demás, pues que tengan los controles sanitarios precisos. Que es ecológico y yo opto por ese tipo de alimentación, pues que me garantice que lo que estoy pagando es realmente lo que voy a consumir. O sea, que si es ecológico y yo decido pagar más caro, pues que realmente sea ecológico. Y que si derivo por la otra opción, pues que también tenga los controles sanitarios que tenga que tener. Las carnes y los pescados, yo no soy vegetariana, pero tiro más hacia esa opción, que no soy muy carnívora, que digamos, tomo algo de carne, muy poca, y en ocasiones puntuales, pero quiero que ese día que la tomo no empiece a salir agua cuando la pones al fuego, porque es que a veces empieza a salir una espuma que se te quitan las pocas ganas que tengo de comerla, se me quitan, porque me han dicho que eso es que inyectan para que tengan más peso los animales, y que es agua, que son hormonas, que tal, y empieza a buscar, y yo soy como muy, que me da asquito las cosas. Entonces como que digo, pues me voy a mi puerrito y a mi pimientito otra vez, que después resulta que a lo mejor tiene un abono que tampoco es el correcto. Todo eso se tenía que arreglar, y entre otras cosas porque a los animales les estamos infligiendo mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento en general. Entonces este tema es muy apasionante. Es muy apasionante, y estás entroncando con otro que es el sufrimiento animalista, que ese yo creo que es un tema que debemos tocar otro día, porque creo que en eso vamos a coincidir las tres,
en que estamos en contra del sufrimiento animal, no toros, no muertes cruentas o dolorosas en los mataderos, porque a veces sí es necesario, hay personas que tienen que tomar carne, en fin, que la tomen. Que la tomen es una opción y hay que respetar la libertad de cada sí. usuario, de cada consumidor, ¿verdad? Creo que con esto hacemos una paradita y continuamos enseguida. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Bueno, esperamos haberles dado algunas ideas sobre este tema. A mí se me quedaba una cosita en el tintero y creo que a Margarita otra, que ahora mismo le doy paso, y es que los productos ecológicos no solo son los productos que consumimos por los alimentos, sino que también hay productos ecológicos para la limpieza, para el aseo personal e incluso para vestirnos, porque hay lino, lana, sedas con producción ecológica. Eso solo como un breve apunte a pie de página. Y Margarita, sé que quería cerrar con algo que tiene ahí ya que yo fui pendiente. la nota un poco discordante en contra de, o hice un poco de abogado del diablo en contra de algo que nos parece tan natural, pero que puede esconder perjuicios, y es necesario conocer esto y que después la gente decida por sí misma ante la información, ¿no? Pero cuanto más nos informamos a veces, más nos sentimos confusos y no sabemos ya ni qué comer, ¿no? Recordé, hablando Albertín de los pesticidas, que a mí me encantan las mariposas, y entonces yo estuve criando mariposas. Las primeras con las que probé fue la mariposa de la col. Entonces yo pedí a Alemania 7 orugas de mariposa de la col, porque coleccionarlas, buscarlas por las coles no era tan sencillo, y más cuando les echan pesticidas. Entonces las instrucciones que me traían, venían en una placa de Petri, era que las alimentara con hoja de col, de la parte más interna y muy lavada, para evitar que se murieran por los pesticidas. Se murieron igual, señores, con lo cual que me quedé pensando, si llega hasta el centro de la col el pesticida, es que lo coge por la raíz, claro, y se alimenta de él. Lo absorbe y toda la ella planta está impregnada. Y es una de las razones, hablando del daño que causamos a la naturaleza o a los animales, por los que tenemos muchísimas menos mariposas. Pues no sé si ponen más dieta de todo, porque creo que tendremos que dejar de comer, visto chicas. Lo visto, a ver si inventan las pildoritas estas
de los astronautas. Pues, que sean ecológicas. Que sean ecológicas, que sean ecológicas. Bueno, pues ahora, después de estas pequeñas risas con las que hemos cerrado este tema, vamos a un tema que no provoca risa nunca, porque es un tema muy controvertido, muy serio y muy doloroso. El tema de la eutanasia. La eutanasia como un derecho humano, la muerte digna. Por lo pronto, más del 84% de la población española está de acuerdo en que se legisle y que sea el enfermo, en todo caso, el que pueda elegir su final. Hablamos de eutanasia, es una palabra que viene del griego de eu, que significa bueno, y talazo, que significa muerte, el dios de la muerte, de ahí lo de tanatorio, perdón, lo dije mal, tanato, significa buena muerte. Y hoy está sobre la mesa este tema precisamente porque se está debatiendo, nuestros parlamentarios están debatiendo si se saca un decreto ley que legisle el derecho a que los enfermos elijan esta opción de la eutanasia, que se despenalice, porque ahora mismo es un delito para los jueces el ayudar a alguien a morir. Y en este caso, sé que mis dos compañeras, tanto por vidas personales como por profesionales, pues es algo que les toca bastante directamente, como a todos nos toca el corazoncito. ¿Quién no recuerda, verdad, a Ramón Sampedro, que su persona se hizo muy conocida en una película que a todos nos acongojó y nos emocionó hasta la lágrima, Mar Adentro, que interpretó Javier Bardem de una manera prodigiosa, porque se parecía incluso físicamente a Ramón Sampedro, y que fue la manera de hacernos llegar a concienciarnos de qué problema tan grueso tenemos con este tema, Margarita. Este año, precisamente, hace 20 años de la muerte de Ramón Sampedro, que nos sensibilizó al respecto de algo que no nos gustaría padecer a ninguno. Y yo creo que cuando nos imaginamos en esas situaciones podemos entender la eutanasia. El problema de la eutanasia es que más que un sí o un no, conlleva tantos problemas éticos, bioéticos y legales. Y hay tantas formas de eutanasia, activa, pasiva, directa o indirecta, que es un poco complicado, porque incluso en algunas de esas formas implica a los profesionales sanitarios y a su objeción de conciencia. Entonces, decir que bueno, en España no está legalizada, se está presentando ahora ese decreto o esa solicitud de que se legalice, pero sí hay países que ya la tienen, o sea que tenemos experiencia de ver cómo está funcionando en esos países, como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza y 6 estados de Estados Unidos, Oregón, Vermont, Washington, Colorado, Distrito de Columbia y Montana. En estos países y en estos estados ya se ha visto pues las cifras de cuántas personas se acogen a este sistema. Tienen unas cláusulas por las que ha de ser revisado, se ha de esperar 15 días, tiene que ser mayor de edad, bueno, hay unos requisitos, ¿no? Pero yo quisiera explicar qué es eutanasia activa, qué es eutanasia pasiva, directa o indirecta, ¿no? Porque la decisión personal pues es una decisión muy clara de yo me quiero morir porque no quiero pasar por esto, y hasta una negación de tratamiento, que es un derecho de un paciente, es una forma de eutanasia, porque si mi patología es de muerte, si yo no me aplico quimio, o si no quiero una transfusión sanguínea, como algunas personas de principios religiosos, como los testigos de Jehová, etcétera, se niegan a ese tratamiento, están dejándose morir. Pero a la vez hacemos eutanasias pasivas de omisión, también hasta con países del tercer mundo, porque los estamos dejando morir, señores. Esa es otra forma de eutanasia. Pero sin irnos tan lejos, ¿no? En los hospitales, por ejemplo, tenemos eutanasias directas e indirectas. Directas cuando el paciente ha dejado que luego nos va a explicar Albertín lo que es, unas instrucciones previas sobre su voluntad cuando se encuentra en una situación terminal. Tenemos indirectas cuando el paciente está tan dolorido que sabes que si le aumentas la dosis, por ejemplo, de mórfico, va a deprimir su sistema nervioso y respiratorio y es más probable que se muera, pero no es la causa directa de la muerte esa morfina, porque tú estás tratando de paliar su dolor.
hay activa, o sea, hay directa porque muere como consecuencia de, porque hay algún profesional o alguna persona que necesita ayudar a esa persona o se siente más confortable y da órdenes que a lo mejor no debería, y se llega a situaciones un poco complicadas, que una vez que explique lo de las instrucciones previas me gustaría contar algún caso que yo misma he vivido. ¿Qué es eso de las instrucciones previas, Albertine? Sabemos lo del testamento vital. El testamento vital y las instrucciones previas creo que son términos casi sinónimos, ¿verdad? Sí, el testamento vital es, digamos, como un término más coloquial, pero el término jurídico es documento de voluntades anticipadas o documento de instrucciones previas. Y yo lo leo textualmente. Se refiere al documento escrito por el que un ciudadano o ciudadana manifiesta anticipadamente, con objeto de que se cumpla su voluntad, el momento en el que no sea capaz de expresarse personalmente. Es decir, cuando esta persona escribe ese manifiesto, anticipadamente, en uso de sus plenas facultades mentales, a lo mejor no físicas, pero sí mentales, y entonces expresa lo que ella desea en el momento que pueda ocurrir algo en el que él, por cualquier historia, enfermedades degenerativas, lo que sea, accidente. Bueno, un accidente o lo que sea, como él quiere que sea tratado. Para que eso sea efectivo, ese documento tiene que incorporarse al registro de instrucciones previas correspondiente, que estará evidentemente en cada comunidad, y a la historia clínica, es decir, esa persona tiene que tener dentro de su historial lo que es su testamento vital. Además, tendría que, dentro del testamento, entre otras cosas, tener designada a una persona para que sea su portavoz, porque en caso de una enfermedad neurológica o lo que sea, yo esos términos... Sí, yo esos términos no sé, la verdad que es Margarita la experta, pero en caso de que te ocurra algo que ya no puedas decir ni mu, pues al menos tener, en este caso un familiar o una persona que te represente y que por supuesto hable con los médicos o las personas que estén asistiéndolo para que se lleve a cabo la voluntad de ese paciente, que digo que puede estar en estado terminal. El testamento vital... creo que también se puede registrar en un notario, ¿verdad? Sí, también se puede registrar en un notario. Yo quería comentarle cosas como que el origen del testamento vital, en inglés Living Will, se atribuye a un tal Louis Kuttner, que es un abogado de Chicago, es decir, esto surge en Estados Unidos, y es el cofundador de Amnistía Internacional, que Amnistía Internacional se fundó en 1961. Y es quien desde el año 1967 defiende la implantación de esta documentación de voluntades anticipadas, instrucciones previas o testamento vital. Claro, el testamento vital, Albertine, aunque tú lo dejes perfectamente escrito, documentado, registrado bien en notario o en este registro, en ese registro, en y este además registro, en su momento, o creo que ante testigos también se puede hacer algo como también, más casero, ¿verdad? Pero todo este testamento vital va a depender también, el que se lleve a cabo, de la normativa que esté vigente en el país, o incluso hay diferencias en comunidades autónomas incluso. Exacto, ¿verdad? pero no solamente en la normativa, sino lo que apuntaba antes Margarita, también cuando sea un tema de objeción de conciencia. Claro, los médicos tienen derecho, el personal sanitario. ¿En qué momento se ponen en práctica esas voluntades anticipadas? Por ejemplo, nosotros vimos un caso en la unidad de cuidados intensivos de un médico que dejó unas instrucciones previas diciendo que si él se veía con un encefalograma plano, no se encarnizaran terapéuticamente con él, o en una situación en la que se viera que ya iba a quedar como un vegetal, y se le desconectara de todos los medios artificiales. Claro, hoy tenemos tecnología que permite que mantengamos a un cuerpo vivo aunque la persona esté clínicamente muerta. Aunque lo de clínicamente muerta es algo muy complicado. Es muy relativo, ¿verdad? Muy relativo. Ha habido porque casos primero se pensó que la persona muerta era la que se le paralizaba el corazón. Ahora tenemos medios de reanimación cardiopulmonar, con lo cual eso se descubrió que no era una muerte clínica. Se pasó al encefalograma plano, pero es que ha habido personas con encefalograma plano que han vuelto a la vida, aún después de haber certificado su defunción. Pero es que vamos más lejos, hay una implicación
ética muy importante en lo de las instrucciones previas. Normalmente las personas suelen dejar dicho si quieren ser donantes o no de órganos, por ejemplo. Sí, de su cuerpo completamente a la ciencia. El mejor donante de órganos es aquel que se mantiene vivo. Por ejemplo, el de un encefalograma plano en el que se le informa a la familia que se va a quedar su familiar como un vegetal, que se está haciendo una afirmación 100% cuando no se sabe nunca 100%, que pueda o no regresar de ese coma y de ese encefalograma plano, porque se han dado casos que han vuelto. Entonces, en principio se le plantea a la familia y, dejó instrucciones o no, la familia puede decidir si se donan los órganos. Se le mantiene con vida artificialmente. Algo que yo descubrí y me heló la sangre es saber que, bueno, hay veces que tú les haces unas pruebas para saber si la persona tiene reflejos. En la planta del pie, ¿verdad? En la planta del pie, en la uña, etcétera, y muchas veces responden a esos reflejos. No solo eso, sino que cuando van a mantener ese cuerpo vivo para la donación de órganos, cuando ya se los van a extraer, anestesian a ese cuerpo con anestesia general, porque dice que las convulsiones y las reacciones de ese cuerpo contra el daño que se le está efectuando es enorme, con lo cual todavía hay una vida en ese interior. Sí, hay dolor, ¿verdad? Hay dolor y hay una respuesta neurológica. E incluso yo publiqué anoche, precisamente por haber estado mirando este tema, que han descubierto que hay ondas y hay respuesta eléctrica aunque haya un encefalograma plano. Sí, es como los casos en que una persona está sedada totalmente, anestesiada, y dice haberse enterado de lo que ocurre en el quirófano, ¿no? ¿Verdad? Que de la conversación, claro. Ahí ya podríamos entrar en otro tipo de temas, que son las experiencias en el umbral de la muerte, que hay muchísimos médicos que ya demuestran que no son solamente alucinaciones, entonces que realmente para los que son creyentes y los que han tenido esas experiencias, la muerte ni es el encefalograma plano, ni es la parada cardiorrespiratoria, sino que es la separación de un ente espiritual de un cuerpo. Pero claro, eso no lo reconoce la ciencia. Claro. Entonces, en el momento de decidir los familiares si se desconecta o no al paciente, ocurrió con este médico, volviendo al punto por el que empecé, que yo recibí la orden como enfermera de, ya se ha hablado con la familia quiere respetar sus voluntades, con lo cual desconéctale el respirador. Le desconecté el respirador y el paciente siguió respirando. Ocurre muchas veces, ¿verdad, Margarita? Sí. Entonces, bueno, me dijo... lleva ya 2 horas y sigue respirando. Bueno, desconéctalo de las catecolaminas. Las catecolaminas son unas sustancias que a mínimas dosis mantienen el corazón funcionando con la tensión, la frecuencia cardíaca, o que el paciente orine, por ejemplo, ¿no? Entonces le desconecté de las catecolaminas y el paciente siguió con vida. Y creo que tendremos que hacer otro alto. Sí, tenemos que hacer un alto. Esto es como cuando es una novela que dejamos en el capítulo más interesante y estamos deseando retomar, y retomaremos enseguida. Espérennos. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
Y enseguida le damos paso de nuevo a Margarita para que termine de contarnos esta experiencia tan, yo diría que casi alucinante que nos está contando. Y Margarita, dinos cómo terminó. Pues nada, suspendimos las catecolaminas y el paciente siguió orinando sin dopamina, siguió manteniendo su tensión arterial sin la noradrenalina. Y yo me marché de mi turno, eso había empezado como a las 5 de la tarde, esa decisión, y me marché a las 10 de la noche, que de aquella eran turnos de 14 horas, y el paciente continuaba vivo. Al día siguiente llegué a mi turno a las 10 de la noche y el paciente continuaba vivo. La mujer le hablaba, se le asomaban como lagrimillas, y yo decía, ay, a mí me da la impresión de que este hombre, si pudiera decidir y hablar ahora mismo por sí mismo, diría, esperen, esperen porque estoy demostrando que aunque me desconectéis, quiero luchar por vivir. Por ¿no? vivir. Esa era mi impresión. Pero claro, si luego se determina suspender sueroterapia, porque es que ya la familia no va a estar sufriendo más horas porque han decidido ya que no se le va a hacer nada más porque va a ser un vegetal. Ni siquiera hidratarle, por ejemplo, entonces, ¿no? Si se suspende sueroterapia y se suspende nutrición, se muere sí o sí. Claro. Eso ya no sé hasta qué punto es ético o no es ético, y a mí como profesional me duele, sobre todo cuando soy la mano que ejecuta. Yo he llegado a veces a recordarme a los nazis, ¿no? Porque he dicho, esto ya empiezo, no sé, voy a decir que yo no lo hago, que le desconecte el otro o que le haga el otro, porque claro, ya lo puedes hacer, empieza ¿no? a entrar. Claro, sí y no, es un poco peliagudo. Es un poco difícil, la verdad, por eso decía que es un tema muy complicado, que nosotros informamos de lo que conocemos, de las leyes, de lo que se está solicitando, de lo que ocurre en otros países, pero luego yo creo que son las personas las que tienen que seguir su sentimiento al respecto de sus pacientes y al respecto de lo que quieren hacer con sus cuerpos y con sus vidas, que yo creo que es muy lícito que una persona que está sufriendo muchísimo se niegue a un tratamiento. Yo siempre he dicho personalmente que si a mí me dicen que tengo un cáncer con metástasis, yo no quiero quimio ni quiero nada, yo quiero que me palien mi dolor, me dejen vivir, ir a la playa y pasármelo lo mejor posible los días que me queden de vida. Y soy enfermera, señores, pero hay gente que quiere luchar y hay metástasis incluso, que algunas son reversibles en determinados tipos de cánceres, mínimas, pero sí lo son. Entonces yo entiendo que haya quien quiera luchar hasta el final, aunque se vea pues, los últimos días de su vida metido en un hospital. Es una decisión muy personal que cada uno debe tomar. Bueno, sin cerrar nunca la puerta a la esperanza, que todos tenemos el derecho y nuestros familiares a mantenerla abierta, es simplemente respetar el derecho de la persona enferma, que al fin y al cabo es quien está sufriendo físicamente o psicológicamente, la que pueda decidir sobre su fin, ¿verdad? Porque hay personas que no quieren que les duerman, porque hay la terminología, Margarita, que tú antes esbozaste, habla de suicidio asistido, por ejemplo, que hemos visto también en internet. Con está San el de Pedro, ¿no? bueno, el de Ramón San Pedro fue uno, pero también está otro paciente, José Antonio Arrabal, cuyo suicidio grabado vi documentándome para este programa, enfermo de ELA. Por desgracia y por suerte, digo por suerte porque intento ayudarles lo máximo posible, los pacientes de esclerosis múltiple y de esclerosis lateral amiotrófica tienen tratamiento logopédico. Sabemos que esas enfermedades neurológicas van acabando de una manera lenta, terrible para el paciente, que va perdiendo poco a poco sus facultades de ser autónomo en las cosas más normales y corrientes de la vida, como hacer sus necesidades, comer, ya después por último tragar, tienen que ser alimentados por una sonda nasogástrica, la capacidad de comunicación, hay que darles acceso a unos sistemas de comunicación alternativa, porque ya no pueden pronunciar palabras. En el caso de Stephen Hawking, por ejemplo, sí, es verdad. Ya llega un momento en que tampoco pueden respirar por sí mismos y tienen que tener un respirador. Es decir, es una muerte a fuego lento, muy tremenda, y lo sé porque lo he vivido en situaciones muy directas, y es una cruz no solo para los pacientes, sino para sus familiares. Entonces, yo comprendo que estas personas reclamen cuando se ven en esa situación, y muchos de ellos cuando todavía están
que son capaces de incluso acudir a un suicidio, como fue el caso de otra paciente que se llama María José Carrascosa, que pide morir con dignidad, enferma de esclerosis múltiple, hizo un intento de suicidio hace 23 años, su marido consiguió reanimarla y ahora está arrepentido porque la hizo devolver, la duchó, la espabiló, le dio pues café, en fin, la reanimó y ahora está arrepentido porque ahora quiere ayudarla y si la ayuda es pues ilegal y está para los jueces considerado un homicidio. ¿Qué tienen que hacer la familia? Disponer los medicamentos que a lo mejor consiguen en internet y marcharse de casa y el enfermo morir en la clandestinidad y en la soledad más absoluta para no implicar a su familia. Es un tema muy difícil de posicionarse. Yo no quiero decir qué opino, si estoy a favor o estoy en contra, pero viendo estos casos, creo que todos, por lo menos como derecho a morir dignamente. Derecho a morir dignamente y sin sufrimiento psicológico. Dentro del derecho a morir dignamente, en el hospital muchas veces se ven encarnizamientos terapéuticos en personas que ya pues, están en enfermedades terminales, se les sigue tratando con antibioterapia, con cosas cuando ya se sabe que se van a morir, y esos gastos a lo mejor en otras personas no se llevan a cabo pues porque no tienen la seguridad social, por lo que sea. O sea, hay un montón de implicaciones, pero cada caso yo creo que debería estudiarse de modo individual, porque también hay momentos de desesperación en el que uno se agota pues hasta por sus propios problemas y desea morir, ¿no? Cuanto más estas personas en estas situaciones, pero luego pasa el momento y si tiene un apoyo psicológico o un apoyo social, las necesidades cubiertas, etcétera, como tenía este científico, como tenía este Hawkins, ¿no? Pues nos aportó un montón de cosas a pesar de su enfermedad y batalló hasta el final. Pero ¿no? que él quería vivir. Ahí está la diferencia. Por eso digo que, pero hay momentos en que una persona puede no querer vivir y luego si la apoyas y ve que no produce tanta carga como parece o lo que sea, y que le va el derecho a cambiar de idea también. Claro, a causar más dolor a sus familiares, etcétera, puede cambiar de idea y también intentar sacrificar un poco, porque por supuesto. Tanto en el suicidio como en el suicidio asistido como en la eutanasia, no solamente está esa persona, están también todos los de alrededor. A veces prefieren efectivamente que deja de sufrir y hay gente que se aferra mucho a una persona y le dice yo me doy la vida cuidándote, pero yo te quiero a mi lado, sea como sea. Que no sabemos ya de quién es el egoísmo realmente. Sí, a veces es un egoísmo, del que quiere irse, querer mantener a una persona en unas condiciones que no son de vida, porque vivir no es respirar, es disfrutar de la vida, ¿verdad? De todas formas, cuando hablamos de eutanasia, no estamos hablando de suicidio asistido en cualquier caso, sino cuando hay enfermedades incurables y en las que el enfermo está sufriendo un dolor intenso o un dolor psicológico también, una carga psicológica muy dura. Sí, y en esos momentos... Sí. Yo particularmente digo que si se aprueba, que no estoy en contra de que se apruebe, que sea pues dando un tiempo también de reflexión, que no sea en el instante en que lo solicita, que se estudie el caso, que efectivamente sea algo terminal, etcétera, porque yo misma he visto personas que han querido suicidarse, por ejemplo, sin enfermedades específicas, que luego han cambiado de opinión al encontrar pues apoyo o al ver la luz, porque hay veces en que por un impulso te puedes acometer una locura y realmente darte cuenta del daño que ibas a hacerte a ti mismo y a los de tu entorno, pero tienes que esperar que se enfríe ese asunto. Ahí estamos también entroncando con otro tema muy duro, muy peliagudo, que también podemos hablar algún día, que es el tema de el derecho a quitarse la vida, el suicidio, cualquier... Y que ha habido a veces en que ha habido modas, tiempos, que no se publicitan los suicidios porque parece ser que tienen efecto imitador, etcétera. Pero yo quería tocar un tema que creo que se nos ha quedado un poquillo ahí, que es el hecho de que todos los países no hayan legislado sobre la eutanasia, ha derivado el turismo de la muerte, que se llama, que es las personas que acuden a los países, igual que antes acudían a casarse a Holanda, las parejas homosexuales, pues hay parejas que acuden a los países que tú enumeraste antes, Margarita, a Luxemburgo, Holanda, a algunos estados de Estados Unidos, etcétera, pues a morir dignamente, como un paciente de 100 y tantos años que estaba ya cansado de la vida y que tuvo que ir a uno de estos países para terminar dignamente con sus días en lugar de consumirse como esas velitas que vemos que se van apagando. Y otros que los quisieron terminar dignamente y terminaron con el síndrome de Lázaro, que se llama a aquellos que después de estar certificado su defunción
vuelven a la vida. No estaban muertos, como dice la canción. Es súper complicado. Yo difícil. Sí pienso que este tema tiene que ser legislado, que ser legislado. Y que luego queda la libertad de cada uno de nosotros, como ustedes dos han apuntado, para tomar respecto a nuestra vida, nuestras decisiones, con lo cual existe el riesgo de equivocarnos, evidentemente, como en todas las decisiones que como tomamos. en todas las decisiones de la vida, pero que al menos tengamos la posibilidad de poder realmente decidir. Sí. Que tengamos la posibilidad de decidir. Y que el personal médico también pueda decidir. También, por supuesto. Si lo hago o no lo hago. Si lo hago o no lo hago. Y, claro. y el que tenga objeción de conciencia, por supuesto, es decir, respetar todas las libertades. Sí. Respetar todas las libertades. Pero si alguien quiere morir y desea morir, pues que muera, si es lo que desea. Yo estoy de acuerdo con Margarita, con que, oye, que exista un tiempito, no sé, me muero, estoy harta de la vida, no sé qué, porque me dio un arrebato, porque me he cogido una depresión, no sé, por 20.000 cosas. Pero que no es la eutanasia esa, vale, en pero ese caso. Efectivamente, no es la eutanasia en ese caso, pero bueno, que haya un estudio, que se dé un tiempito, psicológicamente, cuando uno empieza, pues no sé qué, o a pasarle no sé cuánto, o en esta enfermedad, cuando se puede ver algún que otro resultado, es decir, darle una coherencia, darle un respeto no solamente a esa persona, a su enfermedad, sino a su familia, a los sanitarios, a los profesionales que la rodeen, porque claro, en este tipo de situaciones no eres tú y todas las circunstancias y todas las personas que están alrededor. Porque y hay que pensar no se olviden en todo que eso. Si se legisla y la persona decide morirse, tendrá que ir un médico a ponerle una inyección. Claro. Y ese médico, ¿cómo se va a sentir? Claro. ¿Estará de acuerdo o no estará, de acuerdo? Porque es que los que estamos cerca de la muerte, sobre todo los sanitarios, a veces es difícil. Por ejemplo, yo aprendí en paliativos a dejar ir. Cuando fui a sacudir, era todavía una alumna, a una paciente, la llamaba, ¿no? Alejandra, no me acuerdo del nombre, pero Alejandra, y vino la supervisora y me dijo, ya sabíamos que se iba, déjala marchar tranquila. Déjala tranquila. Déjala marchar tranquila. Y aquello me impresionó, la forma en que me lo dijo, ¿no? Claro. Pero a la vez, por ejemplo, en una ocasión en que una señora con la que había estado hablando medianoche tenía una orden de no reanimación, porque su patología era ya que se iba a morir, para mí había estado conversando con ella hacía media hora, se paró. Y mi sensación era de, yo quiero hacer algo, yo necesito hacer algo, yo necesito reanimarla. Claro, ella no lo sabemos. Ella lo sabemos porque volvió al cuerpo otra vez, si es que es un espíritu. Pero que era tu necesidad, sí. No sabemos. Yo sabía que no podía llamar a mis compañeros, a mí me pasó esto otra noche. Yo sabía que no podía llamar a mis compañeros, ni pegar grito de alarma, ni coger el desfibrilador para reanimarla porque tenía orden de no reanimación. Pero el hecho de haber estado yo hablando con ella hasta nada, era una sensación de impotencia de yo quiero hacer algo, ¿no? Claro. Pues ¿saben qué hice? Lo único que hice fue llamarla por su nombre, no me acuerdo el nombre, pero su hijo le había dicho, había estado varias noches por allí, y le había dicho, vete a descansar, le decía al hijo, vete a descansar, y le decía, pero mamá, no te mueras sin mí, porque estaba muy angustiado, ¿no? Y dijo, no, yo no me voy a morir esta noche, hijo mío, tú tranquilo, tú vete a descansar. Entonces, mi sentimiento en aquel momento fue sacudirla y decirle, no te puedes morir hoy, que le dijiste a tu hijo que no te morías. Que no te morías. Y se había parado el monitor, ¿vale? Y sobre la marcha yo sentí como una sacudida en ella y aquello... Y volvió. Y una de las compañeras se quedó así en la puerta y dice, ¡ay! ¿Volvió? Y parece ser que sí. Y eso quedó así. Y luego pregunté unos días después si había sido dada de alta en planta. Claro, increíble. Pero hay otros casos que no son así. Claro, claro, no. Hombre, esto es muy complicado, pero se tiene que regular, hay que regularlo. Tener libertad. Los profesionales que lo tienen más complicados que todos nosotros tienen también que tener libertad y respeto. Hombre, y hay que mejorar los cuidados, la atención de cuidados paliativos, para que aquellos que no quieran acudir a la eutanasia, por supuesto, aunque estén en un estado terminal, tengan los mejores cuidados. Efectivamente, hasta sus últimos sus últimas respiraciones, ¿no? Sí. Una de las cosas es que, vamos a ver, eutanasia encubierta o no encubierta, sí la hay. En parte se realiza siempre porque, por desgracia, mi padre falleció de cáncer y en los últimos días el médico le dio 2 o 3 días y vivió 2 semanas porque tenía una fortaleza enorme y estaba con la bomba de
¿Cómo es lo que le Sedación. pone? La sedación, pero es morfina. Sí, morfina. la No me morfina sale es la un palabra sedante morfina ahora. también. La morfina, ¿no? Es un Entonces, analgésico sedante. primero él mismo se podía graduar la morfina, ¿no? Pero ya después pusieron una cantidad determinada y sabíamos que era para que estuviese dormido el resto del tiempo. Ya no volvió a despertar. Entonces, es una manera de eutanasia. No, sí, le evitas que el hospital sabes que va a morir, cuando desconectan o no, sobre todo claro, en unidades de cuidados claro. intensivos. Eso es una eutanasia. Estás ayudando a bien morir a la persona, pero también tienes que decidir porque no tienes medios para todos y no puedes mantener a una persona allí con vida en un estado en el que tú consideras como profesional que va a estar vegetal, ¿no? Por eso creo que también que debe ser regulado, porque también hay que proteger Esto a los sí profesionales. Esta parte sí está regulada. Vale. Se entiende Es que en una estos casos hay que tomar la decisión y no se puede tener allá la persona. Entonces, si la desconectas y sigue viviendo, entonces ya sí se puede ir a un centro, se lo puede llevar la familia y decidir si lo que quieren hacer con la persona o no. O si va a la unidad de paliativos, si se termina pues como ha terminado tu papá, ¿no? Con estas palabras que a todos nos mueven muchísimo por dentro, porque por bien o por mal nos traen recuerdos, seguramente a todas hemos tenido algún familiar en esa situación alguna vez. Con esto, pero no queremos que con mal cuerpo, por favor, ni con mal temple nos despedimos hasta cualquier día de esta semana, porque saben que estamos todos los días de la semana en tiempo presente, acompañándoles en sus casas. El próximo día prometemos traer un tema algo más alegre. Espérennos.